Hola, buenas tardes. A ver, yo ahora vengo desde... Voy a dar el otro punto de vista, ¿no? Es decir, hacia dónde va, digamos, la tendencia del coche conectado, la movilidad y tal. Y ahora yo soy el que pongo un poco las trabas, ¿no? Es decir, está todo muy bien, vamos hacia allí, pero no solamente tenemos que pensar en lo que funciona. No se me oye. Ahora, la funcionalidad y digamos, los retos que queremos conseguir, sino que también tenemos que mirar realmente que, aparte de que funcione, aquello no repercute y tenga un resultado negativo. Negativo quiere decir de seguridad. Y ya no hablamos de seguridad como generalmente nos ve a nosotros, que es seguridad de la información, sino que sea un impacto realmente de seguridad en la persona. ¿Vale? La idea de hoy no es... No voy a ponerme en plan técnico, simplemente intentar dar 4 pinceladas, aterrizar lo que es el coche conectado autónomo, presentar un poco la problemática que hay a nivel de seguridad, que seamos conscientes realmente que hay inseguridad. No es alarmar a nadie, ni, como decía antes José Manuel, que nadie le entre un ataque de pánico, pero realmente la situación en la que está y hay que ir evolucionando. ¿Vale? Yo vengo de Eurecat, del Departamento de Seguridad, y llevamos tiempo, venimos del mundo de la tecnología, no del mundo de automoción, venimos del mundo de IT, no del mundo realmente de producción de coches y tal. Entonces, nuestro punto de vista es totalmente diferente. ¿Vale? Eso para lo que veáis. Esto que te hace una pequeña presentación. Pensar, aunque no seamos conscientes, bueno, todo el mundo que tiene algún hijo, algún nieto, ya sabe que el riesgo siempre está presente, que siempre, el riesgo está en todos los sitios y puede ser físico, no puede ser físico, y este riesgo puede ser de una manera accidental, como suele pasar muchas veces, ¿vale? Como puede aparecer y plasmarse de una manera intencionada, que es donde generalmente aparecen todas las noticias del mundo hacker y es donde realmente más impacta en los periódicos. Debemos tener en cuenta que ese riesgo también aparece en el mundo de la automoción o de la movilidad, en el cual el riesgo está... nosotros siempre, desde siempre, en los aspectos de seguridad, siempre tenemos que numerar, tenemos que poner una métrica para realmente valorar cuál es el riesgo e intentar reducir el riesgo, porque jugamos con ello. Es decir, ponemos mecanismos de seguridad para minimizar el riesgo y para minimizar el impacto que pueda llegar a tener. Pues pensemos que en el mundo de la automoción, en el mundo de la evolución de la movilidad, en el coche conectado, autónomo, colaborativo, etc., el riesgo también existe. ¿Vale? Actualmente, digamos, en lo que era el coche anterior, el de los años 60, de los años 70, el riesgo también existía. ¿Y nosotros cómo lo podíamos valorar? Pues al final el riesgo es una ecuación muy sencilla entre amenaza, debilidad o vulnerabilidad y el impacto. Cuando teníamos los coches de los años 70, la amenaza realmente era el conductor y las carreteras y si teníamos algún problema en el coche. ¿Vale? La debilidad era esa debilidad en el coche, o que si el conductor se dormía o si la carretera estaba realmente mal parentada o lo que sea. Y el impacto, al final siempre el impacto era algo físico. ¿Vale? Pero este riesgo siempre existía, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, con lo que va a llegar el tema de la nueva evolución al Internet de las cosas, o Internet de todo, ese riesgo va a evolucionar y luego lo voy a mostrar. Esta realmente es una revolución. Como decía José Manuel, la tecnología existe, hay mejoras, sí que ha habido algunas limitaciones en la tecnología que no permitían según qué cosas. El esperado 5G nos va a permitir abrir y poder soportar, que las redes de comunicación soporten la interconectividad que va a existir y la brutalidad de elementos que van a estar conectados, y ese entorno de Internet de todo, nos va a llevar a Internet en el entorno de la agricultura, en el entorno de la industria y en el entorno del transporte. Y en el entorno del transporte, tal como se planteaba en la presentación anterior, se tiene que tener una política global en el transporte inteligente. No solamente en la automoción, sino que tiene que haber una inteligencia, entre comillas, ¿vale?, que
no que coordine, sino que realmente gestione de manera ágil y eficiente todo el transporte, porque al final vamos a tener un problema de movilidad, ¿vale? Porque somos mucho moviéndonos y al final el espacio es el que hay. ¿Qué hay actualmente? Actualmente hay tendencias centradas en el coche, hay tendencias digamos, gubernamentales para crear plataformas donde realmente haya sistemas inteligentes de transporte. En automoción tenemos hay digamos, iniciativas a nivel americano, a nivel europeo, a nivel japonés, a diferentes niveles, donde realmente el coche conectado es la esencia de ese sistema de transporte. Lo que esta nueva plataforma o esta nueva evolución a un sistema más inteligente de transporte, que nos va a llevar que el coche no va a estar, digamos, aislado como lo teníamos en los años 60-70, sino que se va a estar conectando, se va a conectar a diferentes elementos de infraestructura, esa infraestructura va a comunicar esa información que recoja a otro estamento y al final vamos a tener una serie de servicios que, como comentaba antes José Manuel, donde las grandes empresas quieren entrar, donde van a tener esos servicios donde se van a gestionar una serie de, digamos, mejorar la movilidad, dirigir el tráfico, etc., etc., etc. Pero toda esta arquitectura, fijaros, que ya no estamos hablando de un coche aislado, sino que aquí se mezclan un montón de elementos, desde sistemas embebidos, sistemas ciberfísicos, que es el coche, hasta sistemas de alta conectividad y complejidad, ¿vale? Que eso, para nosotros, del mundo del punto del hacker, pues, es una puerta abierta, ¿vale? Con esa arquitectura, ¿qué es lo que hemos detectado? Pues que ese riesgo que teníamos antes del coche totalmente aislado se incrementa. La amenaza se incrementa considerablemente. Está conectado, es una amenaza que no se ve, ¿vale? Porque antes, si teníamos un accidente en un coche, se veía ese accidente, se veía si el coche, la batería o lo que sea, o algún motor no funcionaba bien, se cambiaba, pero ahora realmente el coche conectado y muchas de las órdenes o información que gobiernan ese coche no se ven, ¿vale? Pues la amenaza cada vez es mayor. Debilidades, ya no solamente es eléctrico, sino que es programable, es electrónico. Dejamos de ser de pura mecánica a un coche casi totalmente electrónico. Electrónico significa programación. Programación significa un punto y un de errores, ¿vale? Y por tanto el impacto ya no solamente va a tener un impacto físico, que es el más grave, sino que también va a ser un impacto a nivel de robo de información, a nivel de privacidad, a nivel de manipulación, porque sí que hemos visto antes que el coche lo podíamos manejar o podía ser autónomo y lo podíamos manejar con un móvil o con un joystick. Eso quiere decir que cualquier coche a distancia, con un cierto, digamos, trabajo, podemos llegar a hackear un coche para realmente tener el gobierno de él. De manera que el impacto, ese coche puede ser utilizado para un acto terrorista o lo que sea. Entonces, el impacto cada vez también de esa manera se eleva. Si vemos que la amenaza, las debilidades y el impacto se incrementan considerablemente, el riesgo que realmente se está abordando dentro, se está presentando en el coche conectado autónomo y colaborativo, también se incrementa al que teníamos hasta ahora. ¿Y cuál es el problema básico? Que ahora se está trabajando para dar soluciones a estos problemas, a estos riesgos, pero el cambio de todo el parque móvil, todo lo que se introduzca ahora, aparecerá dentro de X años. Pero el parque de coches que tenemos hasta ahora va a ser más complicado y estos sí que son vulnerables, ¿vale? Ejemplos hay cientos. Desde hackeo, y eso es cierto, desde hackeo de llegar a tener el control de un coche o de manipular determinadas partes críticas de control de un coche a distancia, por culpa que cuando lo hemos llevado al concesionario, aquel portátil o PC que ha hecho el análisis de nuestro coche estaba infectado con un malware y ese malware lo ha metido en el coche y nos ha manipulado y nos ha ha abierto la puerta para que alguien desde fuera lo pueda acceder, existe y se ha dado
en determinados casos. Podemos encontrar desde coches autónomos que se han manipulado, desde abrir la puerta sin tener que tocar el coche. Eso es una noticia que ha aparecido, que 24 o 26 modelos fabricantes de coche se puede abrir la puerta sin necesidad de tocar el coche, simplemente por radiofrecuencia. Ejemplos, ya os digo, hay cientos. ¿Vale? He puesto unos casos. Sí que hasta hace unos años era muy relevante. Entonces, el coche conectado interacciona con el entorno. Para interaccionar con el entorno debemos tener esos elementos electrónicos capaces de recoger cierta información y tener esa capacidad de tomar determinadas decisiones, ¿vale? Porque tiene que interactuar y en función de lo que le viene, de lo que capta del entorno, lo que hace es tomar decisiones para actuar sobre el coche, sobre determinados elementos críticos del coche. Estos elementos, lo que decía antes, estos elementos electrónicos de control, cada vez más tienen un número, digamos, los coches cada vez tienen un número más elevado de estos componentes electrónicos y cada elemento tiene una capacidad mayor de procesamiento. Los programas cada vez son más grandes. Fijaros que se supone que la línea de código que puede llegar a tener un coche conectado a día de hoy es más que lo que puede llegar a tener un sistema operativo como Windows, ¿vale? De manera que, si está mal programado, es posible que hayan problemas de debilidades del software y posibilidades de poderlo manipular. Entonces, estos componentes electrónicos tenemos, a ver si me... Vale. Dentro del coche conectado, entonces, tenemos, digamos, por un lado, los componentes electrónicos donde podemos, digamos, manipular. Tenemos que el coche tiene una serie de conexiones externas para poder ser interaccionado con el exterior, lo cual quiere decir que también tenemos una puerta abierta para poder manipular. Y, por otro lado, tenemos que el coche autónomo, o el coche que tenemos actualmente, también tiene una red de sensores en el cual también podemos manipular. Fijaros que en todo el proceso, en las tres transparencias que os he puesto, tenemos, tanto por un lado, el control, por otro lado, son comunicaciones externas y, por otro lado, es captación del entorno. Se puede manipular tanto la captación del entorno para engañar al coche, o como se puede manipular es el control del coche para tomar una decisión incorrecta. Al final, todos estos elementos, tanto los componentes electrónicos, las comunicaciones externas, como la red de sensores, lo que podemos tener es, nos abre una serie de superficies de ataque donde podemos manipular, donde podemos atacar al coche. Desde lo que podemos tener componentes electrónicos, la red interna, la arquitectura, como la red de comunicaciones. Y estas superficies de ataque son las que nosotros, desde nuestro punto de vista, son las que tenemos que ver y visualizar cuáles son las más débiles para poder encontrar una puerta, una brecha de entrada para poder tocar el coche. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué ha cambiado el riesgo y por qué ahora parece que está un poco callado el mundo del hacking en la automoción, pero sí que hace un par de años estaba más en boga? ¿Cuál es la motivación real ahora de un hacker para poder atacar un coche? Podemos tener tanto el ego del hacker, podemos tener el propio usuario, que es el que quiere manipular su coche para no dejar de cumplir una serie de legalidades, ¿vale?, para darle más potencia al coche, o podemos tener hackers que lo que le interesa es poder tener el control del coche para hacer un acto terrorista, o simplemente poder manipular el coche para obtener información del conductor de uso del coche, movilidad y comportamiento que pueda tener habitualmente. Para ello, ¿qué es lo primero? Después de detectar la superficie de ataques que he comentado antes, ¿qué tenemos que mirar? Realmente, cuáles son las debilidades que tenemos en cada superficie de ataque. Si os fijáis en el gráfico, lo que os comentaba hace un momento, hasta el 2015 aparecieron un gran número de debilidades publicadas de diferentes modelos de coches. Desde 2015 hacia aquí
está un poco más en silencio, porque ya, digamos, estos eran retos de hacker y aquí ya lo que es el mercado, digamos, los fabricantes de automoción ya han entrado en juego y entonces ya hay una relación más directa con los que van detectando las vulnerabilidades. En base a estas vulnerabilidades, y la superficie de ataque que hemos detectado anteriormente, lo que tenemos es que podemos realizar ataques internos, es decir, podemos acceder al coche, explotar las vulnerabilidades de lo que serían los buses, que son buses internos del coche que no son, digamos, son buses industriales y no son definidos ni diseñados para aplicar seguridad, simplemente eran buses definidos y diseñados para resistir en un entorno, digamos, la comunicación en un entorno de alto ruido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer ataques internos dentro del coche, podemos llegar a tener control interno del coche, podemos tener ataques remotos, de manera que sin acceder al coche podemos llegar a manipular parte del coche, como puede ser a través de Bluetooth, radio o OBD. Y por otro lado también tenemos ese tipo de ataques mucho más remotos, que ya no de proximidad al coche, sino que a través de lo que es la comunicación celular o a través de radio podemos llegar a tener casos de poder vulnerar la entrada a un coche. Estos tres tipos de ataques son casos que han ido pasando y que están publicados. Con esto que tenemos, que una vez tenemos un conjunto de superficie de ataque que visualizamos que podemos llegar a vulnerar al coche, analizamos todas las vulnerabilidades que podemos tener en cada una de las superficies de ataque, al final se ha detectado que los coches actuales realmente tienen un sinfín de superficies de ataque, digamos, susceptibles a ser explotadas, ¿vale? Y cada una de ellas tendrá un impacto diferente. Independientemente de lo que es el coche, yo en todo momento estaba hablando de lo que es el coche conectado y su interrelación con el exterior, también podemos tener determinados ataques en el cual lo que queremos hacer no es manipular y tener el control del coche, sino mejor, digamos, manipular y tener un poco el control del contexto, ¿vale? Si estamos diciendo que en el tema de la movilidad habrá una serie de servicios superiores donde van a gestionar, por ejemplo, si hay tráfico, si no hay tráfico, si ha habido un accidente, si no ha habido un accidente, si hay una retención, etc., va a ir dando órdenes a los determinados a los determinados automóviles para que puedan ir modificando su trayectoria, y más si es en el coche autónomo. También existen un sinfín de ataques que lo que buscan es manipular ese tráfico, ¿vale? Manipular para tener una ventaja en ese tráfico. Por ejemplo, llegar a tener el civil attack, lo que hace realmente es decir que hay un único coche, decir que hay muchos coches alrededor, de manera que indique que hay mucho tráfico alrededor suyo, para que ese servicio superior que gestiona el tráfico desvíe el tráfico hacia otras carreteras. Y de manera que lo que se encuentra que él solo va conduciendo por esa carretera y no hay ningún tipo de tráfico, ¿vale? Pero de esa manera él manipula y puede llegar a modificar la gestión. El ataque de denegación de servicio lo que puede llegar a hacer un coche malicioso es, digamos, anular la comunicación que puede en un determinado entorno. Podemos lo que puede hacer es ahogar o dejar sin funcionamiento a la red de comunicación de ese entorno, de manera que los coches que estén alrededor realmente esa entidad que gestiona el tráfico no los llega a tener, no los llega a visualizar, y entonces ahí tenemos un problema que es un entorno sin tener ningún tipo de control, ¿vale? Todo ello, fijaros que es lo que es la parte de hacia dónde vamos en el tema de movilidad de coche conectado autónomo y colaborativo, realmente qué riesgo existe, ¿vale? Que es todo lo que es a nivel de, digamos, componentes electrónicos, programación y comunicaciones, la motivación real que existe, que al final es dinero y unas determinadas cosas, y cómo lo podemos hacer y cómo podemos llegar realmente a atacar.
o manipular tanto el coche como el entorno de movilidad. Y ahora lo que voy a intentar mostraros es cómo nos tenemos que plantear solucionar ese tipo de problemas, pero de manera muy global, ¿vale? Tenemos como principales retos es el tema de movilidad, está claro, lo he planteado ahora. Si realmente un coche malicioso, una persona maliciosa, un cliente malicioso quiere manipular el contexto, tendremos un gran problema de movilidad. Por otro lado, es el tema de privacidad y seguridad. Ahora estamos hablando de que el coche es mío, pero si vamos en un coche compartido, ese coche compartido tendrá comunicación y nosotros nos ponemos a trabajar y nos conectaremos con el portátil, nos conectaremos con la tablet. Y irá información nuestra por la red de ese coche compartido. Pues el tema de privacidad y seguridad en ese coche compartido también es necesaria, ¿vale? Es un reto necesario a cumplir. La disponibilidad, estamos hablando de disponibilidad no solamente de los coches, podemos estar manipulando coches compartidos que estén vacíos, lo que decíamos antes, y que le podemos estar dando vueltas por toda la ciudad sin que haya nadie dentro, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo hemos podido llegar a tener el control de ellos. El bajo tolerancia a errores es lógico, eso es algo que en la industria y en la ingeniería se aplica desde siempre, pero ahora también. Es decir, nosotros podemos hacer una denegación de servicio de manera que nos podemos bloquear una red, podemos bloquear un coche, podemos bloquear una red de coches, ¿vale? Porque los hagamos y el problema es que se pierden. Una denegación de servicio le das tanta información o lo ahogas tanto de tanta información que no sabe cómo responder. Entonces se pierde y no sabe cómo volver a su estado inicial. Y por último, la distribución de claves. Es muy importante en el entorno de Internet de todas las cosas, en el Internet de los coches, es la identidad. Pero no la identidad de una persona, la identidad de los objetos. Y mal nos pese, hay objetos y hay personas. Pero la identidad es importante. Y esa gestión de claves, que nos identifica a cada uno dentro de esa red virtual, esa red lógica, es importante tenerla, primero asegurarla y que esa gestión sea eficiente. Entonces, para aplicar la seguridad a un coche de inicio no varía apenas nada de lo que es la seguridad que se aplica a los sistemas de información. ¿Qué es lo que varía? Varían las técnicas, varían los protocolos, varía la capacidad de procesamiento, varía los elementos de entrada. En los portátiles tenemos unos elementos de entrada, pero en el coche tenemos otros, como puede ser un conector USB, puede ser un sensor infrarrojos, un sensor de los sonidos, etc, etc, etc. Entonces, pero no varía nada. ¿Qué tenemos que hacer? Poner los mecanismos suficientes de protección para prevenir un ataque, un acceso malicioso. Como todos sabemos, no es nada seguro, no hay nada que sea seguro 100%, y por mucho que hagamos prevención, siempre se nos cuela algo. Pues siempre se nos cuela algo, lo siguiente es poder detectarlo. Y una vez lo detectemos, aunque lo detectemos entre que entre ese ataque malicioso y puede hacer un impacto, hasta que lo detectemos pasa un tiempo. Pues tenemos que saber cómo reducir ese impacto, porque durante ese tiempo ha hecho algo, ¿vale? Pues tenemos que saber aplicar las medidas para reducir ese impacto. Y el siguiente paso es hacer un análisis forense y gestionar las vulnerabilidades, taparlas, parchearlas, reducir las debilidades que existen en el coche, ¿vale? Al final, tenemos, por un lado, que proteger la privacidad, incrementar la seguridad, pero cuando hablamos de safety, hablamos de la seguridad física. Ya no hablo de seguridad de la información o ciberseguridad, sino tenemos que incrementar la seguridad física, que es el objetivo final. Y, por otro, prevenir accesos no autorizados, ¿vale? Esas son 3 líneas que tenemos que tener claras. Para aplicar seguridad, lo mismo. Lo hacemos por capas, que es lo típico que hace. Al final son políticas y son métodos de aplicar seguridad que se hacen en el entorno militar, que es poner capas, poner trincheras. Pues aquí es lo mismo, es ir poniendo trincheras para proteger un objetivo. Pues nosotros vamos a ir poniendo trincheras, que son diferentes mecanismos, para poder cubrir el objetivo, ¿vale? En el caso del coche autónomo, la cosa se complica un poco más, porque estamos hablando de los coches que tenemos ahora actualmente. Pues sí, tenemos una serie de sensores, una serie de actuadores, una serie de sistemas que toman decisiones, pero bueno, no es del todo
es fácil, relativamente es fácil de asegurar, pero en el coche autónomo estamos hablando de que hay sistemas de inteligencia artificial para el tema de la navegación, para el tema de interpretación del contexto, para el tema de tomar decisiones y control del coche, para el tema de lo que comentaba antes un poco José Manuel, de los temas éticos, ¿vale? Porque al final este sistema de inteligencia artificial, los temas éticos también lo tienen que tener en cuenta. Entonces, todo eso se complica un poco más y tenemos que proteger la parte de todos los sensores, pensar que los sensores es un objetivo que tienen ahora los hackers en nivel de investigación. Ahora no es por meter miedo, para que lo sepáis. No sé si, ya no me acuerdo, porque me pasan los días corriendo. Ya no sé si fue en enero, fue este año o el año pasado. Apareció un trabajo me parece que de unos chinos, que lo que hacían era manipular el iPhone, un iPhone, a través del Siri, ¿vale? Y eso lo hacen a través de los ultrasonidos, del sonido. Es decir, ellos de un móvil a otro le enviaban órdenes que nosotros no eran perceptibles, pero el móvil las recogía, las interpretaba y las ejecutaba. Y demostraban que de un móvil a otro le podía dar órdenes para conectarse a una página, descargarse un programa y ese programa era un malware. Y no lo tocaban. Hay trabajo de hacking de manipular una cámara a través de un mando de radiofrecuencia, perdón, de infrarrojos. Entonces, los sensores es un punto donde el mundo de investigación de hacking es importante. ¿Por qué? Porque son las entradas en este caso al coche, pero son las entradas de información y de entorno a los sistemas industriales, a los sistemas de control, que es lo que nos va a gobernar en un tiempo. Luego, por otro lado, tenemos que proteger ese componente que piensa, que toma decisiones. ¿Por qué? Porque si ese componente lo modifican, las decisiones ya son correctas. Estamos dejando que en un coche autónomo tome las decisiones algo que se supone que ha sido entrenado y realmente está bien entrenado y bien enseñado, pero si yo consigo entrar ahí y lo puedo manipular, ya las decisiones son incorrectas. O lo que están haciendo algunos, que es una línea de trabajo que existe, es cómo poder engañar a esto. Estos son sistemas generalmente que van aprendiendo poco a poco y que van reaprendiendo, cómo poderlos engañar para que realmente tomen decisiones incorrectas. ¿Vale? Pues aquí también hay que tomar mecanismos de protección. Está claro que las de control también, y está claro que cuando nos comunicamos hacia el exterior y esa gran palabra que se dice Big Data es el que va a es donde se va a soportar toda esa gestión del tráfico, realmente también hay que asegurarlo, porque si la información que le llega es incorrecta, está claro que las decisiones van a ser incorrectas. ¿Vale? Y ya no decir el tema de la seguridad del coche colaborativo. Un coche aquí que quiere hacer daño, tenemos el malo dentro y tenemos que proteger de que el comportamiento que hay dentro de todos los elementos, realmente detectar cuál es aquel malicioso que nos pueda manipular el contexto y que pueda hacer que tomemos decisiones incorrectas. Aquí había puesto un conjunto realmente de soluciones que existen a nivel comercial de seguridad para la automoción, pero creo que si alguien las quiere que me lo comente y ya está. Y yo ya he acabado. ¿Vale?